Él la dejó embarazada de gemelas y desapareció. 16 años después, ellas lo llamaron al escenario, en un certamen nacional de belleza, y su mundo se hizo añicos. Héctor Ibáñez siempre había creído que el éxito significaba sacrificio. A los 28 años, ya era una estrella en ascenso en el mundo de la tecnología y las marcas. Un empresario rubio de ojos azules que aparecía en las portadas de revistas y en paneles de inversores, con la confianza de alguien que nunca había fracasado. Su calendario estaba lleno, su equipo lo temía y admiraba, y sus ambiciones no dejaban lugar para desvíos. Vivía en áticos, volaba en privado y no tenía paciencia para el sentimentalismo. Las emociones eran impredecibles. El amor era opcional. La familia, eso era algo en lo que pensaría después de haber conquistado el mundo. María López no encajaba en el molde del mundo de Héctor. No era rica, ni anhelaba el poder. Era de voz suave, con los pies en la tierra y sincera, con un cálido cabello castaño, ojos azules brillantes y una belleza tranquila que atraía a la gente sin exigir atención. Ella también tenía sueños: abrir su propio estudio de diseño floral, vivir en una casa con jardín, criar a sus hijos en un hogar lleno de música y seguridad. Cuando ella y Héctor comenzaron a salir, sus mundos chocaron de una manera que se sintió imposible y magnética al mismo tiempo. Ella lo suavizó. Él la fascinó. Durante un tiempo, funcionó, de forma hermosa, peligrosa y demasiado rápida. Cuando María se enteró de que estaba embarazada, dudó durante días antes de decírselo. No era solo la conmoción de la noticia, era el profundo miedo a cómo podría reaccionar. Ensayó las palabras una y otra vez en su cabeza, imaginando todas las versiones posibles de la conversación. Alegría, incredulidad, ira, pánico. Pero nada la preparó para el silencio que siguió cuando finalmente se lo dijo. Se lo bopan. Él parpadeó una vez, la miró fijamente con esa mirada calculadora que una vez le había parecido emocionante, y preguntó, casi con desinterés, ¿lo vas a tener? La garganta de María se tensó. Sí, son míos, me los quedo. Él no alzó la voz. No lloró ni discutió. Se levantó del elegante sofá de cuero en su apartamento de lujo, caminó hacia la ventana de suelo a techo y se metió las manos en los bolsillos. Entonces lo hará sin mí, dijo, como si estuviera dando una decisión de negocios, no personal. Mi empresa está a punto de expandirse a nivel mundial. No tengo espacio para... esto. ¿Esto? Repitió ella, atónita. Son tus hijas. Es tu elección, dijo él, sin volverse a mirarla. Y yo ya hice la mía. Con eso, salió de la habitación. La dejó allí parada, sola, con las manos en el estómago y su mundo derrumbándose. María no le suplicó que se quedara. No intentó hacerle sentir culpable, ni lo persiguió. En cambio, recogió sus cosas esa misma noche y se fue del apartamento para siempre. No pudo dormir. No pudo llorar. Solo había una pesada quietud en su pecho, como si una parte de ella ya supiera que este momento llegaría. Héctor Ibáñez siempre había dejado claro que los negocios eran lo primero. La había amado, a su manera, pero no más que la idea de su imperio. María se fue de la ciudad en una semana. Con los últimos de sus ahorros, se mudó a una pequeña casa de una habitación en un tranquilo pueblo costero, donde su abuela había vivido una vez. No había personal, ni horizonte de rascacielos, ni dinero, pero había paz. Vendió su coche para cubrir los gastos médicos y aceptó un trabajo como costurera en una sastrería local. Por las noches, trabajaba como autónoma,
cosiendo vestidos desde casa y reparando ropa para los vecinos. El vientre de embarazada creció. Sus manos se mantuvieron ocupadas. Su corazón se mantuvo tranquilo. Las ecografías revelaron que iba a tener gemelas. Niñas. Idénticas. Ella se rió a través de las lágrimas cuando lo escuchó. 2 de ellas. El doble de miedo, el doble de belleza, el doble de amor. Empezó a coser 2 de todo. 2 mantas, 2 pequeños vestidos, 2 sombreros suaves. Les hablaba por las noches cuando no podía dormir. Les decía que ya eran amadas, que ya eran suficientes, que ya estaban completas. Nunca tendrían que preguntarse si eran deseadas. Héctor no llamó, ni una sola vez. No hubo mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni segundos pensamientos. Había desaparecido en su mundo corporativo y nunca miró hacia atrás. María dejó de esperar que lo hiciera. La noche en que nacieron las gemelas fue el tipo de noche que se queda grabada en la memoria, no por el drama o el pánico, sino por el peso tranquilo de todo. El hospital costero era pequeño, limpio y tenuemente iluminado con suaves luces fluorescentes que zumbaban débilmente en los pasillos. La lluvia golpeaba constantemente las ventanas y el olor a antiséptico se mezclaba con la brisa del océano que se filtraba por las rendijas mal selladas de los marcos de las ventanas. María estaba sola. No había nadie caminando en el pasillo, ninguna familia emocionada en la sala de espera, ninguna mano agarrando la suya durante las contracciones. Solo una enfermera llamada Dana, que la miró fijamente a través de cada ola de dolor, y un joven médico que parecía sorprendido por su silencio y su fuerza. El parto fue largo y lento, pero María apenas hizo un sonido. Ya había llorado sus lágrimas meses atrás. Esta era la parte para la que se había preparado, la parte que había elegido. Y cuando finalmente terminó, cuando el aire se llenó de repente con los agudos y gemelos llantos de 2 pequeñas vidas que respiraban, cerró los ojos y dejó escapar el primer aliento real que había tomado en lo que se sintieron como años. Fueron colocadas en su pecho con segundos de diferencia. 2 bultos cálidos y frágiles, con manos increíblemente pequeñas, y las mismas pestañas pálidas y delicadas. Ambas tenían mechones de pelo rubio, ya claro y suave como pelusa de diente de león. Y cuando sus ojos se abrieron, ella jadeó. 2 pares de ojos azules. Sus ojos azules, no los de él. Las llamó Eva y Alma. Eva, la más tranquila de las 2, descansaba fácilmente contra su pecho, mientras que Alma, un poco más pequeña, lloraba con una fuerza que hizo que las enfermeras levantaran las cejas y sonrieran. María las sostuvo a ambas, susurrando sus nombres una y otra vez como un hechizo. Nunca había conocido un amor tan inmediato, tan abrumador. Eran suyas, enteramente. Y supo en ese momento que haría lo que fuera necesario para darles una vida de la que pudieran estar orgullosas. Los primeros días fueron más duros de lo que había imaginado. El sueño llegaba en fragmentos. Biberones, pañales, sustos por fiebre, caminatas de medianoche sobre pisos de madera que crujían. Vivía en un alquiler de una habitación, donde la cocina también era un lavadero, y la cuna del bebé estaba a centímetros de su cama. Hubo noches en las que se sentaba en el borde del colchón, con las 2 niñas llorando en armonía, sus brazos adoloridos y sus párpados pesados, y cerraba los ojos por un segundo y se preguntaba si podría seguir adelante. Pero siempre lo hacía. Regresó a trabajar 6 semanas después de dar a luz, tomando turnos en la sastrería durante el día, mientras una amable vecina cuidaba a las gemelas. Por la noche,
Cosía hasta que sus dedos se ponían rígidos. A menudo se quedaba dormida en la máquina, despertándose con hilos enredados en su cabello. Pero las facturas tenían que pagarse, y la fórmula no era gratis. Su cuerpo se curó lentamente, pero su voluntad se hizo más aguda. Cada moneda contaba. Cada decisión importaba. No tenía a nadie en quien confiar más que en sí misma, y en las dos pequeñas almas que se iluminaban cada vez que entraba en la habitación. Las niñas crecieron rápido. Para cuando tenían 2 años, Eva tenía una tranquila atención en ella, una naturaleza observadora, casi protectora, mientras que Alma era expresiva, dramática e infinitamente curiosa. Hablaban en frases cortas que solo María podía entender. Compartían todo, desde chupetes hasta secretos, y tenían un vínculo que hacía sonreír a los extraños. La gente del pueblo comenzó a reconocerlas, las gemelas Sol, como las llamaba una anciana de la panadería. Era imposible no notar su belleza. Ojos azules brillantes que reflejaban el mar, sonrisas perfectas y cabello dorado que se rizaba en las puntas, como si hubieran salido de un cuento de hadas. María, aunque siempre agotada, encontraba una profunda paz en sus pequeñas rutinas. Las mañanas eran lentas y llenas de cereales y dibujos animados. Las tardes significaban paseos al parque, recoger margaritas y guijarros. Las noches eran un caos a la hora del baño, y nanas, historias susurradas sobre polvo de estrellas y niñas fuertes que se salvan a sí mismas. En las raras noches en que ambas niñas se dormían temprano y la casa estaba en silencio, María se sentaba junto a la ventana con una taza de té y observaba cómo las farolas se encendían una por una. A menudo se preguntaba por Héctor, no con anhelo, sino con curiosidad. ¿Se preguntaba alguna vez cómo eran? ¿Sentía alguna vez el vacío donde podría haber habido una familia? Nunca le mencionó su nombre a las niñas, no por amargura, sino por protección. Él había tomado su decisión. Ellas no tenían que cargar con su ausencia como una carga. En cambio, ella llenó su mundo de calidez, disciplina, afecto y estructura. Crecieron sabiendo que eran amadas sin medida, incluso si el mundo fuera de su pequeño hogar era impredecible. Cuando Eva le preguntó una vez por qué no tenían un papá como su amiga de preescolar, María sonrió suavemente y dijo, «Porque somos lo suficientemente afortunadas como para tenernos las unas a las otras, y eso es más que suficiente». Lo decía en serio. Los años pasaron y las niñas prosperaron. María estiró cada euro, buscó ofertas y regateó cuando fue necesario. Nunca compró nada para sí misma, a menos que fuera absolutamente necesario. Pero Eva y Alma tenían libros, material de arte, ropa limpia y siempre, un hogar que se sentía seguro. Asistió a cada recital, noche de padres y cita con el médico. Aplaudió más fuerte que nadie en cada evento escolar. Su vida giraba en torno a ellas, no con resentimiento, sino con orgullo. Eran su milagro, y ninguna parte de ella deseaba una vida diferente, solo un futuro en el que nunca tuvieran que dudar de su valía de la forma en que ella lo hizo una vez. Cuando Eva y Alma cumplieron 16 años, el pequeño pueblo que una vez había sido su universo entero, había comenzado a sentirse un poco demasiado estrecho para sus crecientes ambiciones. Sus días estaban llenos de escuela, trabajos a tiempo parcial y charlas nocturnas en el suelo de su habitación sobre el mundo más allá de la costa. Las niñas se habían convertido en un reflejo la una de la otra, el mismo pelo dorado, los mismos penetrantes ojos azules, pero sus personalidades
habían comenzado a ramificarse en direcciones opuestas. Eva era la fuerza tranquila, serena, profundamente reflexiva, siempre 2 pasos por delante en cada situación. Hablaba suavemente pero con confianza y tenía una forma de captar la atención, sin intentarlo. Alma, por otro lado, era fogosa y expresiva, el tipo de chica que hacía amistad con las camareras, discutía apasionadamente en el club de debate y se reía más fuerte en cada habitación. Juntas, eran magnéticas, inseparables y perfectamente equilibradas. Su belleza, que una vez había sido un cumplido casual de los vecinos, se había vuelto innegable. Los extraños las detenían en la calle. Los dueños de boutiques preguntaban si modelaban. En la escuela, profesores y alumnos se daban cuenta. Pero no se trataba solo de su apariencia. Era de cómo se movían por el mundo. Había una presencia en ellas. Algo que no se podía enseñar. Algo que se había ganado. Fue Alma la primera que sugirió entrar en un concurso local de belleza y talento que se celebraba cada primavera. No se trataba de vanidad. Se trataba de visibilidad. La ganadora recibiría una beca para un programa de liderazgo de verano, además de un billete para la final nacional en Barcelona. Eva dudó al principio. La idea de ser juzgada por la apariencia la incomodaba, a pesar de que el concurso también incluía entrevistas, servicio comunitario y registros académicos. Pero María, que hacía mucho tiempo que había aprendido a confiar en los instintos de su hija, no lo descartó. En cambio, preguntó, ¿por qué quieres hacer esto? Y Alma respondió sin dudar, porque tenemos algo que decir. Y tal vez alguien importante necesita oírlo. La preparación duró semanas. Compaginaron los deberes escolares y los ensayos. Construyeron sus propios paneles de presentación para el segmento de defensa de causas y practicaron para responder preguntas improvisadas sobre liderazgo, integridad y visión. María no podía permitirse un entrenador, así que se convirtió en uno, sentándose en la sala de estar con tarjetas didácticas, revisando la postura y el tono, ayudándolas a coser vestidos cuando los de tiendas de segunda mano no les quedaban bien. Se rieron mucho durante esas noches, pero también había una creciente sensación de seriedad. Esto era más que un certamen. Esto era una plataforma. La noche del concurso regional, el auditorio estaba lleno. Padres, estudiantes y equipos de noticias locales llenaban los asientos, y Eva y Alma, con vestidos azul marino a juego y sonrisas seguras, se pararon en el backstage esperando su momento. María se sentó en la primera fila, con el corazón latiendo con fuerza, con las manos apretadas en su regazo. No le importaba si ganaban. Solo quería que se sintieran orgullosas. Cuando subieron al escenario, un silencio se apoderó de la multitud. Las luces se reflejaron en su cabello, y sus ojos brillaron bajo el resplandor, y por un momento, la audiencia pareció olvidar cómo respirar. Se presentaron, no como gemelas idénticas, sino como individuos con una fuerza compartida. Alma habló primero, fogosa y brillante, sobre la importancia de que las mujeres apoyen a las mujeres. Eva continuó, con calma elocuencia, sobre la resiliencia, sobre cómo crecer sin un padre les enseñó a liderarse a sí mismas. Los jueces se quedaron atónitos, no solo por la belleza, sino por el fondo. En el segmento de talento, Alma interpretó un monólogo dramático mientras Eva tocaba música original de piano que había compuesto. En la ronda de defensa de causas, compartieron una presentación conjunta
sobre cómo fomentar la confianza en las niñas de comunidades desfavorecidas. Su sinceridad era inconfundible. Cuando se anunciaron las ganadoras, el auditorio estalló. Eva y Alma se pararon bajo el foco, con las manos fuertemente entrelazadas, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Las cintas de metal fueron colocadas alrededor de sus cuellos, y la voz del presentador retumbó mientras el confeti revoloteaba como la nieve. Lo habían logrado. No solo una, sino que se hicieron oír frente a una audiencia que nunca las olvidaría. Después del evento, mientras estaban en el vestidor, quitándose el maquillaje y riéndose de los momentos tontos del backstage, un representante del certamen nacional se les acercó. Era elegante, mayor, con ojos agudos y una sonrisa cálida. Les entregó una tarjeta de presentación y dijo: «Nos gustaría acelerar su camino a la final nacional en Barcelona. Son exactamente lo que esta generación necesita ver». El viaje a Barcelona no era algo que pudieran permitirse, pero la noticia de su victoria se extendió rápidamente por el pueblo. En cuestión de días, su escuela había comenzado una recaudación de fondos y las donaciones llegaron a raudales. María, abrumada y profundamente conmovida, se encontró creyendo en la posibilidad de nuevo. Las niñas irían. Se pararían en un escenario nacional, y pase lo que pase, ya habrían ganado. Antes de irse, Eva le preguntó a María una noche, mientras estaban sentadas juntas, doblando la ropa en las maletas: «¿Crees que él estará mirando?» No dijo su nombre. No tuvo que hacerlo. María dudó. Luego dijo: «No lo sé, pero si lo hace, verá exactamente lo que dejó atrás». Eva no volvió a preguntar. Empacaron, subieron al avión y dieron sus primeros pasos en el mundo que una vez se sintió tan lejano. Lo que no sabían, lo que ninguna de ellas podría haber sabido, era que alguien estaba mirando, y que su momento en ese escenario sería mucho más que una actuación. Sería un ajuste de cuentas. El salón de baile en el Grand Regal Hotel de Barcelona resplandecía con elegancia y nerviosismo. Era el tipo de lugar donde el éxito se aferraba a cada superficie. Paredes con adornos dorados, candelabros de cristal, sillas cubiertas de terciopelo y mesas vestidas con finos manteles y tarjetas de presentación con los nombres de CEOs, inversores y ejecutivos de los medios. No era el tipo de lugar en el que Eva y Alma se hubieran imaginado alguna vez, pero allí estaban, dos niñas de 16 años de un tranquilo pueblo costero, preparándose para subir al escenario más grande de sus vidas. La final nacional del certamen no se trataba solo de belleza. Era un evento que celebraba el liderazgo, la inteligencia, la creatividad y la presencia. Niñas de todo el país habían llegado con vestuarios cuidadosamente seleccionados, entrenadores profesionales y padres que las habían estado preparando para esto desde el preescolar. Eva y Alma no tenían nada de eso. Lo que tenían era la una a la otra, la creencia incondicional de su madre en ellas y una fuerza nacida no del privilegio, sino de la persistencia. No usaban vestidos de diseñador, ni se comportaban con una perfección ensayada. Llevaban una confianza cosida en cada paso y un propósito detrás de cada palabra que dirían. Mientras tanto, en una sección VIP, privada justo encima del salón de baile, Héctor Ibáñez se ajustó los gemelos de su traje a medida y miró la habitación con un leve desinterés. Había sido invitado a juzgar la ronda final del concurso como un gesto simbólico. Su empresa había lanzado recientemente una iniciativa de becas para mujeres jóvenes en el espíritu empresarial,
y su nombre tenía el peso suficiente para atraer a la prensa. Para él, era solo otro evento formal, otra actuación de imagen y diplomacia. No había leído las biografías de las concursantes. Nunca lo hacía. Se presentaría, ofrecería unas pocas observaciones pulidas, sonreiría para las cámaras y desaparecería de nuevo en su mundo controlado y eficiente. Cuando la voz del presentador resonó a través de los altavoces, pidiendo la atención de la audiencia, Héctor tomó asiento. Miró el programa brevemente, hojeando páginas llenas de fotos y declaraciones de misión. Una página le llamó la atención, no porque reconociera a nadie, sino por la fotografía. 2 niñas rubias de pie, una al lado de la otra, ambas con llamativos ojos azules, con vestidos azul marino a juego y tomadas de la mano. Se veían familiares, incómodamente familiares. Sus nombres eran Eva y Alma López. López. Su corazón dio un vuelco. No podía ser. Se inclinó ligeramente hacia adelante, hojeando la breve biografía impresa debajo de la foto. Criadas por una madre soltera, defensoras del empoderamiento juvenil, sólidos antecedentes académicos, crecieron en un pueblo costero. No había mención de un padre. Su garganta se tensó, la música comenzó y las niñas subieron al escenario. Las luces se reflejaron en su cabello dorado, sus ojos brillaron bajo el resplandor y cuando comenzaron a hablar, una tras otra, de forma fluida y segura, todo el mundo de Héctor se inclinó. Cada sílaba lo golpeó como un recuerdo que había enterrado demasiado profundamente. La curva de sus mandíbulas, la forma en que una sonreía con moderación y la otra iluminaba todo el escenario, la cadencia de sus voces. Su mente retrocedió 16 años a una sala de estar, donde una mujer con ojos cálidos y una voz temblorosa le había dicho que estaba embarazada. A un momento en el que él había elegido el silencio sobre la responsabilidad, Héctor se quedó paralizado. Todo el salón de baile aplaudió a su alrededor, pero él no podía moverse. Y luego sucedió, al final de su presentación. Alma miró al público, su voz de repente más suave, casi temblando de emoción, y dijo: «Dedicamos este momento a la mujer que nunca se rindió con nosotras y al hombre que se fue. Si estás mirando, esperamos que finalmente veas lo que dejaste atrás». Eva tomó su mano y añadió: «Papá, ¿importamos ahora para ti?» El público se quedó sin aliento. Algunos pensaron que era teatral. Algunos pensaron que era un guión. Pero Héctor sabía que no. Su estómago se encogió. No había guión. Solo la verdad. Las luces se atenuaron y la multitud estalló en aplausos, ajena al hombre en el palco de los jueces, sentado pálido y atónito, con las manos apretadas en su regazo, su respiración superficial. Había venido aquí pensando que esto era solo otra obligación. En cambio, se había encontrado cara a cara con el pasado que tanto se había esforzado por borrar. Sus hijas, su propia carne y sangre, estaban de pie en ese escenario. Y lo habían reconocido antes de que él se diera cuenta de quiénes eran. No podía apartar la mirada. Cada instinto en él gritaba que corriera, que se fuera, que evitara la vergüenza y las preguntas. Pero algo más profundo lo mantuvo allí. La pura fuerza del momento lo inmovilizó. Se había perdido todo. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros desamores, y ahora se mantenían erguidas sin él, sin pedir nada más que ser vistas, y habían hecho la pregunta que él nunca había sido lo suficientemente valiente como para hacerse a sí mismo. ¿Les importo? Y de forma más dolorosa,
¿Todavía me importan? La respuesta surgió en él como una ola demasiado pesada para contener. Sí, más que nada. Y no tenía idea de qué podría hacer para arreglarlo. Héctor no durmió esa noche. Después de que terminó la gala, se escabulló en silencio, evitando a la multitud, a la prensa, a los cócteles posteriores al evento y a los elogios de los patrocinadores, que no tenían ni idea de que el espectáculo había acabado con su capacidad para respirar correctamente. Caminó por la ciudad como un hombre desorientado, como si Barcelona se hubiera vuelto extraña para él en solo unas pocas horas. Todo lo que creía saber sobre su vida, todo lo que se había convencido a sí mismo de que había hecho por las razones correctas, se derrumbó bajo el peso de lo que había visto en ese escenario. Depsra, de vuelta en la suite de su hotel, se quedó de pie durante horas junto a la ventana, mirando el deslumbrante horizonte. No tocó la bebida que alguien le había dejado. No revisó su teléfono. Repetía el momento, esas palabras, esa voz, sus ojos, como si estuviera viendo una escena de la vida de otra persona. Pero no era la vida de otra persona. Era la suya. Eran sus hijas. No había duda. Cada instinto, cada recuerdo de los ojos de María, su fuerza, la forma en que una vez lo miró cuando le dijo, «Te arrepentirás de esto», resonó en los rostros de las niñas que acababan de subir a un escenario nacional y robar el aliento de todos en la sala. Seguía preguntándose cómo se había llegado a esto. ¿Cómo pudo haberse perdido 16 años de sus vidas? Él había sabido del embarazo. Recordaba ese momento con claridad. María se había parado en su apartamento, nerviosa y valiente, con las manos en el estómago. Su voz temblaba, pero era firme. Él se había cerrado. Había elegido los negocios, la expansión, el control. Se había dicho a sí mismo en ese momento que ella era fuerte, que estaría bien, y si el niño era realmente suyo, tal vez algún día lo arreglaría. Pero el algún día nunca llegó. Enterró la culpa. Trabajó más duro. Tuvo citas, pero nunca dejó que nadie se le acercara. Construyó su empresa hasta convertirla en un gigante, porque conquistar el mundo era más fácil que enfrentar lo que había dejado atrás. Y ahora, de repente, se enfrentaba a la realidad de esa decisión. Ya no era algo abstracto. Tenía nombres. Eva. Alma. Ya no eran bebés que podía fingir que no existían. Eran mujeres jóvenes poderosas y elocuentes que habían construido sus vidas sin él, y luego lo miraron a los ojos y le preguntaron si importaban. La vergüenza era insoportable. Por la mañana, Héctor se sentó en el escritorio de su habitación, con papel y bolígrafo delante. No había escrito una carta a mano en años, pero escribir a máquina se sentía mal. Se sentía demasiado pulido, demasiado seguro. Esto necesitaba ser crudo. Comenzó lentamente, inseguro al principio, pero las palabras comenzaron a fluir. Le dijo a María la verdad, que había tenido miedo, que había sido egoísta, que había enterrado sus emociones en su trabajo porque le daba algo que podía controlar. Escribió que nunca había dejado de pensar en ella, no de verdad, y que se había preguntado tantas veces a lo largo de los años en qué tipo de madre se había convertido, qué tipo de niñas había criado. Le dijo que ahora veía lo que ella había hecho, lo que había sacrificado, y que les había dado a sus hijas algo que él nunca podría. La fuerza para mantenerse erguidas en un mundo que con demasiada frecuencia intenta silenciar a niñas como ellas. No pidió perdón. Sabía que no lo merecía.
pero pidió una oportunidad. Una única oportunidad para hablar, para mirar a sus hijas a los ojos y decirles que nunca fueron olvidables, que incluso si fallaba en todas las pruebas de paternidad, al menos podría intentar ser honesto ahora. Dejó la carta en la recepción del hotel, dirigida a María, quien sabía que se hospedaba solo unos pisos más abajo. No esperaba una respuesta. En realidad, esperaba que ella la rompiera y nunca volviera a hablar con él. Pero una parte de él tenía que intentarlo. No podía dejar que el eco de ese salón de baile resonara en su pecho por el resto de su vida, sin tender la mano de alguna manera. No supo nada durante un día entero. Luego, esa noche, mientras el sol se ponía detrás de la ciudad, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era corto y directo. Recibimos tu carta. No llames. No vengas. Pero dejaremos que las niñas decidan. Héctor se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo. No era perdón, pero tampoco era definitivo. Era una puerta, apenas entreabierta. Una oportunidad, por frágil que fuera, de enfrentarse a lo que había huido. Era más de lo que esperaba, más de lo que merecía. Esa noche, se sentó en el borde de su cama, agotado pero extrañamente en paz. Por primera vez en 16 años, no estaba huyendo. Y por primera vez, se permitió esperar, no por la redención, sino por el comienzo de algo real. Algo honesto, algo que podría, algún día, convertirse en amor. El mensaje llegó a última hora de la tarde, y cuando Eva vio el nombre en la pantalla, Héctor Ibáñez, su pecho se tensó de una manera para la que no estaba preparada. Se había quedado mirándolo durante varios minutos, sin tocarlo, sin abrirlo, solo viendo el nombre brillar en su teléfono como algo radiactivo. Alma estaba en la habitación, tirada en la cama leyendo un artículo de revista sobre su victoria en el certamen nacional. Su estado de ánimo aún zumbaba por la adrenalina de todo. Eva no habló de inmediato. Simplemente le entregó el teléfono y esperó. Alma se sentó lentamente después de leerlo. Miró a su hermana, seria ahora, y preguntó: ¿Quieres responder? Eva no lo sabía. No estaba enojada. Pensó que lo estaría. Pero la emoción abrumadora no era rabia. Era algo más complicado, como tristeza mezclada con curiosidad y miedo. Era más fácil cuando él era solo un nombre de una historia, el hombre sin rostro que dejó a su madre. Pero ahora tenía una voz, un rostro, una confesión. Y aunque no quisiera admitirlo, su carta había dejado una marca. María no había dicho mucho después de leerla. Se la había pasado el día anterior, cuidadosamente doblada, con los ojos llenos de cautela. «Deberían leer esto», dijo simplemente. «Luego hablaremos». Así que lo habían leído. 2 veces. Luego, 3 veces. La carta de Héctor estaba llena de culpa, pero no de manipulación. No había suplicado. No había culpado. Les había dicho la verdad, incluso cuando lo hacía parecer pequeño. Eso, más que nada, hizo que fuera difícil descartarlo. Era la primera vez que alguien reconocía el espacio vacío donde debería haber estado un padre. Al día siguiente, Eva le envió un mensaje. Lo mantuvo breve. «Recibimos tu carta. Lo estamos pensando. Sin promesas». 1 minuto después, añadió: «Nos reuniremos contigo una vez. Solo para hablar». Presionó enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. María dudó, pero no las detuvo. Había pasado 16 años protegiéndolas de las consecuencias del fracaso de un hombre, y ahora que él había aparecido, disculpándose,
temblando, pero presente. Sabía que la decisión tenía que ser de ellas. Les advirtió suavemente: esto no tiene que ser más que una conversación. No le deben nada. Pero también admitió algo que no había dicho en voz alta antes. Si realmente quiere arreglar las cosas, aunque sea un poco, tal vez merecen escucharlo decirlo en su cara. La reunión se organizó en una pequeña cafetería, escondida en un rincón tranquilo de la ciudad. Ellas eligieron la ubicación. Neutral, segura, pública. Alma llevaba un blazer elegante que le había pedido prestado a una amiga, con la barbilla levantada como una armadura. Eva llevaba algo simple, clásico, su cabello recogido con fuerza como para ocultar el nerviosismo que no podía reprimir. Llegaron juntas, como siempre, una al lado de la otra, su vínculo tácito pero fuerte como el hierro. Cuando lo vieron a través de la ventana de la cafetería, ya sentado, sin asistente, sin traje, solo un hombre con un suéter gris con las manos nerviosamente entrelazadas, se detuvieron en la puerta. «Esto no cambia nada», susurró Eva. «Solo si nosotras lo permitimos», respondió Alma. Entraron. Héctor se puso de pie de inmediato, sin saber si sonreír o mantenerse solemne. Se veía mayor de lo que recordaban del escenario, cansado, pero genuino. No intentó abrazarlas, no le ofreció la mano. Solo dijo: «Gracias por venir». Durante varios largos segundos, nadie dijo nada. Luego Alma se sentó. Eva la siguió. El silencio era denso, pero no hostil. Solo estaba lleno de todo lo que nunca se había dicho. Héctor respiró hondo. «No espero que me perdonen», comenzó. «No me lo merezco. Cometí un error, uno enorme, y pasé demasiados años convenciéndome de que no podía arreglarlo, que sería mejor si me quedaba lejos, que no sabía cómo ser el padre que necesitaban». Hizo una pausa, la voz quebrándose. «Pero ahora sé que el silencio no protegió a nadie. Simplemente hizo que la ausencia fuera más fuerte». Eva lo observó de cerca. No buscaba excusas, buscaba grietas. Verdad. Las encontró en el temblor de su voz, en la forma en que nunca rompió el contacto visual, incluso cuando sus manos se movían nerviosamente debajo de la mesa. Alma ladeó la cabeza, más escéptica. «Dices que te arrepientes. ¿Y ahora qué? ¿Quieres recuperar 16 años en unas pocas reuniones de café?» «No», dijo él de inmediato. «No puedo, y no pretenderé hacerlo. Pero quiero empezar con este momento, si me lo permiten. Solo uno, luego el siguiente, luego tal vez otro». Hablaron durante casi una hora. No fue fácil. Las preguntas llegaron rápido, algunas dolorosas, algunas crudas. «¿Por qué no llamaste? ¿Alguna vez te preguntaste cómo éramos? ¿Estuviste orgulloso de nosotras, aunque solo fuera un poco, desde lejos?» Héctor respondió a cada una, incluso cuando las respuestas lo pintaban de una forma desagradable. Y cuando Eva finalmente preguntó: «¿Alguna vez amaste a nuestra madre?», él se detuvo durante mucho tiempo antes de responder. «Sí», dijo en voz baja, «simplemente no sabía cómo ser un hombre digno de ese amor. Y para cuando me di cuenta, pensé que ya era demasiado tarde». Cuando salieron de la cafetería, nadie lloró. No hubo abrazos ni largas despedidas. Pero hubo un cambio. Algo había sido reconocido. Una puerta se abrió, no de par en par, sino ligeramente. Lo suficiente para que el aire entrara. Esa noche, de vuelta en el hotel, Alma dijo: «Todavía no confío en él». Eva asintió. «Yo tampoco, pero tampoco lo odié». Eva sonrió débilmente. «No, y eso es lo que me asusta. No le contaron a María todo. Solo lo suficiente». «Se presentó», dijo Eva.
Y no mintió. María escuchó. Su expresión era indescifrable. Luego, suavemente, susurró: «Eso es más de lo que hizo antes». Y por primera vez en sus vidas, la idea de tener un padre no se sintió como un cuento de hadas o una traición. Se sintió como una posibilidad, incierta, sin promesas, pero real. En las semanas que siguieron a su primera reunión, Eva y Alma se encontraron pensando en Héctor más de lo que esperaban. Al principio, fue fácil fingir que nada había cambiado. Volvieron a la escuela, respondieron a las preguntas de sus compañeros sobre el certamen y ayudaron a María a reorganizar la sala de estar, que se había convertido en un santuario de artículos, fotos y notas de felicitación de amigos de la familia y de extraños por igual. Pero debajo del ritmo normal de sus días, algo se había movido. La presencia de su padre, una vez un espacio vacío, ahora una realidad que respiraba, proyectaba una sombra silenciosa sobre todo. Héctor no presionó. No inundó sus teléfonos con mensajes de texto, ni intentó irrumpir en sus vidas. En cambio, hizo lo contrario. Les dio espacio. Cada pocos días enviaba un mensaje, nunca más de unas pocas frases. A veces era un enlace a un libro que pensó que les gustaría, o un video de una joven dando una charla TED que le recordaba a ellas. Otras veces no era más que: «Pensando en ustedes. Espero que la escuela vaya bien». La moderación fue inesperada. Hizo que Eva se preguntara si realmente entendía la magnitud del daño que se había hecho. Alma, fiel a sí misma, se mantuvo cautelosa. Leía cada mensaje, pero no siempre respondía. Lo observaba de cerca cuando se reunían, porque para su sorpresa, acordaron volver a reunirse. La segunda vez fue menos formal, en una cafetería de una librería cerca del campus. Luego una tercera, en un tranquilo jardín botánico que a Eva siempre le había encantado. Cada reunión desentrañaba un poco más el muro entre ellos. Héctor escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hablaba, no se disculpaba, ni intentaba reclamar un título que hacía mucho tiempo que había abandonado. Preguntaba sobre sus vidas, lo que amaban, lo que las asustaba, lo que soñaban con ser. María se mantuvo a distancia. No pidió actualizaciones, aunque sabían que las quería. A veces miraba hacia arriba cuando llegaban a casa, buscando en sus rostros algo tácito. Cuando Alma finalmente le contó sobre la tercera reunión, María solo asintió y dijo: «Simplemente no dejen que él reescriba la historia». No había amargura en su voz, era protección. Eva comenzó a notar la forma en que Héctor las miraba, no con culpa, sino con una especie de reverencia, como si no pudiera creer que existieran, y aún más, que estuvieran dispuestas a sentarse frente a él. Les contó historias sobre su infancia, sobre las cosas en las que se equivocó en la vida, sobre cómo el éxito a menudo había sido un escudo que usaba para evitar mirarse a sí mismo en el espejo. Habló una vez, con cuidado, sobre el día en que María le había dicho que estaba embarazada. No intentó excusar lo que hizo. Solo dijo: «No sabía cómo ser nada más que lo que pensaba que el mundo esperaba de mí. Pero lo que necesitaba ser era vuestro». Una tarde, después de reunirse con Héctor para almorzar, las niñas regresaron a casa y encontraron un sobre en la mesa de la cocina. No estaba marcado. Dentro había copias de 2 cartas de depósito de matrícula universitaria, pagadas por completo. Sin firma, sin carta, solo la confirmación. La de Eva para la Universidad de Barcelona. La de Alma para la Politécnica de Madrid. Se quedaron mirando durante mucho tiempo antes de hablar. «Él hizo esto», dijo Alma.
Eva asintió. Sin decírnoslo, María entró en la cocina momentos después. Sus ojos se posaron en los papeles y se congeló. Luego se sentó, en silencio, como si tratara de controlarse. Él quería ayudar, dijo Eva. No dijo nada, simplemente lo hizo. Por primera vez en mucho tiempo, María se mostró insegura. Se frotó las sienes y luego las miró. No sé cómo sentirme al respecto. Él no tenía derecho a desaparecer. Pero no voy a mentir. Esto cambia las cosas. Para ambas. Más tarde esa noche, Eva encontró un mensaje de voz de Héctor. Sonaba dubitativo, como si hubiera debatido si enviarlo. Sé que no puedo comprar mi camino de regreso a vuestras vidas, dijo. Eso no era lo que esto era. Solo quería dar algo sin pedir nada a cambio. Si deciden no volver a hablarme, todavía me alegraré de haber ayudado. Simplemente, quería daros las oportunidades que yo una vez tiré por la borda. Eva no lloró, pero se quedó despierta durante mucho tiempo esa noche, mirando el techo, preguntándose cómo una persona podía ser tan profundamente imperfecta y, sin embargo, esforzarse tanto por ser mejor. Alma la sorprendió al día siguiente, sugiriendo algo que ninguna de las dos se había atrevido a mencionar antes. ¿Qué pasaría si lo invitamos al banquete de premios?, preguntó. Eva levantó la vista de su portátil, confundida. ¿El de la escuela? Sí, no es nada enorme, pero sigue siendo algo. No tiene que hablar. Simplemente estar allí. Eva dudó. ¿Estás lista para eso? No lo sé, admitió Alma. Pero tal vez necesita ver cómo se ve cuando te presentas. En silencio, sin que te den el mérito. No se lo contaron a María de inmediato. Querían que fuera su decisión. Un momento que podían ofrecer no por lástima u obligación, sino por control. Así que le enviaron a Héctor un breve mensaje. Banquete, viernes por la noche, 7 p.m. No se requiere corbata. Su respuesta llegó casi al instante. No me lo perdería. Llegó el viernes, y las niñas se pararon en el auditorio de la escuela, rodeadas de compañeros, profesores y miembros de la comunidad. Sus nombres fueron llamados por excelencia académica, liderazgo y servicio. Cuando miraron a la multitud, lo vieron. Héctor, de pie en la parte de atrás, solo. No saludó. No intentó hacerse notar. Simplemente se quedó allí, mirando, aplaudiendo, con lágrimas silenciosas en los ojos. Y en ese momento, algo en ambas cambió. No perdón. Todavía no. Pero la comprensión de que algunas ausencias pueden, poco a poco, ser reescritas por la presencia. Que a veces, la mayor disculpa no se dice, se muestra. Y que la sanación no llega de golpe. A veces, llega como un padre, de pie en silencio en la parte de atrás de un auditorio, que finalmente aprende a quedarse. La belleza de esta historia reside en su honestidad emocional y la fuerza tranquila de su redención. No se trata de gestos grandiosos o perdón instantáneo, sino del proceso lento, a menudo doloroso, de recuperar la confianza, no con palabras, sino con presencia, paciencia y constancia. La transformación de Héctor no es repentina ni perfecta. Es compleja, cruda y profundamente humana. No regresa para arreglar las cosas, regresa para convertirse en el hombre que debió haber sido desde el principio. Y eso, más que nada, hace que su cambio sea creíble. El viaje de María es igualmente poderoso. No se rinde bajo el peso del amor renacido. Se mantiene firme en sus límites. Su dolor,
y su progreso. Lo deja entrar no porque necesite ser salvada, sino porque ve que él ha cambiado y porque ella misma está lista para reabrir la puerta. Esa distinción importa. Su fuerza no reside solo en el perdón, sino en elegir el amor, sin olvidar lo que le costó. El final funciona, porque honra el desorden que vino antes. No finge que el pasado no sucedió. Muestra que a veces, sanar no significa volver a lo que era. Significa crear algo nuevo a partir de las piezas que quedaron atrás. La historia no promete la perfección. Ofrece algo mejor. Dos personas dispuestas a luchar por la paz, la familia y el amor que una vez casi perdieron. Y eso hace que el final no solo sea satisfactorio, sino merecido. Preguntas para ti. ¿Qué momento de la historia te pareció que marcó el punto de inflexión en el crecimiento de Héctor? ¿Crees que María tomó la decisión correcta al no contactar a Héctor después de su diagnóstico inicial? ¿Por qué? El final se centra en un nuevo comienzo. ¿Qué crees que podría ser el mayor desafío para su relación y su nueva familia? Únete a la conversación. Comenta abajo tu opinión sobre las acciones de los personajes. Haz clic en me gusta si esta historia te conmovió. Suscríbete a nuestro canal para más historias que te harán reflexionar.